Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 16 de febrero del 2021. El día de hoy un día frío también, como el día de ayer, entonces no estaremos mucho aquí durante clase para que no corran mucho, con mucho frío. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto durante la unidad 2. De hecho, la parte de unidad 2 que vamos a evaluar contempla solamente la parte de diseño de la investigación. Todo lo posterior, desde la elaboración del cuestionario hasta donde vamos en este momento, es parte de unidad 3. Sobre unidad 2, como les decía, es solamente la parte del diseño, es decir, la parte en la cual establecemos cómo es que vamos a elaborar nuestra investigación como tal. Básicamente, esta segunda unidad contempla únicamente lo que está dentro de su último avance, es decir, cuál es el diseño, el alcance, el corte, etcétera. A eso se refiere el diseño de la investigación. Y vamos a tener una evaluación de esta segunda parte el día de mañana. La evaluación va a estar bastante sencilla, no hay mucho de qué preocuparse. De hecho, con que pongan atención el día de hoy va a ser suficiente para que no tengan ningún tipo de problemas el día de mañana para su resolución. Está bastante fácil, de hecho. Bien, ¿qué es el diseño de la investigación? ¿Alguien me dice? Cuando hablamos de diseño de la investigación, ¿a qué nos referimos? Digamos, Georgina. ¿Qué entiendes por diseño de la investigación? Ok, parece que no escuchamos a Georgina. Vamos con Linda. ¿Qué entiendes por diseño de la investigación, Linda? Yo entiendo que es como, pues, un diseño o un conjunto donde existen métodos para que, pues, pueda escoger el investigador para así realizar un experimento o un proyecto mediante una serie de pasos. Ok, bien, por ahí va. Muchas gracias, de la Cruz. Sonia, ¿para ti qué es un diseño de la investigación? Camis. Podría ser como el plan que tiene pues el investigador para dar respuesta a sus preguntas de investigación y demostrar sus hipótesis. El plan que tiene el investigador, me gusta bastante esa respuesta, muy bien. Vamos con una última participación, digamos, de Ezequiel. Para ti, ¿qué es el diseño de la investigación? ¿Qué recuerdas que es? Yo tengo aquí, profesor, que es un esquema donde se realiza el proyecto y Ujú, bueno, pues también son todos aquellos métodos o técnicas elegidos por el investigador. ujú. Exactamente, muy bien. Gracias, Ezequiel. Estamos hablando de la posibilidad entonces de que durante el diseño o con la configuración del diseño creamos precisamente las diferentes alternativas que nosotros podemos tomar cuando estamos desarrollando una investigación. Como lo decían ya sus compañeras y su compañero, estamos refiriéndonos entonces a ese plan, a ese esquema, a esa configuración como tal que estaremos nosotros como investigadores creando, porque creemos que es el mejor camino que podemos seguir. Eh, Justo ayer comentaba con otro grupo, o tal vez fue con ustedes. No, fue con otro grupo. Platicaba una analogía uh, bastante sencilla de entender. Digamos, por ejemplo, que nosotros no somos nosotros, que nosotros somos Caperucita Roja y que nos pidieron, así como en el cuento clásico de Caperucita, que fuera a visitar a su abuelita para dejarle unas galletas o lo que sea. Entonces, para llegar con la abuelita, necesitamos cruzar por ese bosque
bastante tenebroso. Y hay dos caminos. Es más, hay varios caminos. Unos están súper empedrados, otros están bastante lisitos y todos limpios y todos tranquilos. Otros se ven súper oscuros, otros están llenos de hierbas y espinas y se ve que hay animales y demás. Es nuestro deber el identificar cuál será el mejor camino que nos corresponde para poder llegar a nuestro objetivo, que es llegar con la abuelita. En este caso, de todos los caminos que tengo, debería preferir el que me lleve directo, más fácil, más rápido y de forma más eficiente. En este caso, optaremos entonces por el camino que se encuentra limpio, que se encuentra despejado, que se encuentra con luz, etc. Cuando preparamos el diseño de la investigación, es algo muy similar. Tenemos una serie de pasos, una serie de causas o de alternativas muy diferentes. Es nuestra labor identificar cuál es la que corresponde o la que queda mejor con nuestra investigación. Entonces, a eso se refiere el diseño. Decíamos, como nos comentaba Ezequiel hace un momento, una definición durante la clase. El diseño de la investigación de mercados se refiere al esquema para realizar el proyecto de investigación de mercados y es donde se especifican aquellos detalles necesarios que nos permiten obtener información para estructurar y resolver los problemas. Ojo, como siempre se los he comentado desde el principio, la investigación no resuelve por sí misma, sino lo que hace es tratar de encontrar información para poder resolverla posteriormente. Entonces, la parte crucial que integra la parte del diseño de la investigación es cómo es o cuál es la manera que tenemos para poder recopilar información. Esa es la parte clave, esa es la parte más importante de nuestro diseño. Hasta cierto punto, podríamos incluso plantear la posibilidad de que las primeras secciones de nuestro diseño, como lo es el alcance y algunos otros elementos, no son tan relevantes para una persona no estudiada. Para una persona no estudiada, para una persona que no entiende del tema, simplemente con que le planteemos que va a utilizar un cuestionario es suficiente. Con eso ya. Sin embargo, para nosotros que hemos visto estos temas ya con un poquito más de detalle, tenemos la posibilidad de, con todo el diseño que estamos creando, identificar de qué manera se está realizando la investigación. No es lo mismo que yo realice una investigación con un cuestionario para una investigación causal, que para una descriptiva, que para una exploratoria. Son muy diferentes esas tres. Y si dentro de un documento nosotros vemos alguna de esas tres, ya sabemos que son diferentes. Entonces ya nos da una idea de por dónde se va a ir el investigador. Platicábamos que existen diferentes componentes del diseño de la investigación. Básicamente 6. Que estas vienen a ser algunos elementos importantes en cuanto a la creación de este diseño. Más o menos los estuvimos creando nosotros cuando estuvimos precisamente identificando este diseño. O incluso podrían decir ustedes que las están creando en este momento, que están trabajando el documento de esta sección. El primer componente, que es donde definimos si la investigación se trata de exploradora descriptiva causal. El segundo, donde especificamos cuál es la información que se necesita. Y aquí, como comentaba su compañera hace un rato, me parece que fue Sonia, la información que necesitamos ya está planteada, la tenemos de hecho desde pasitos antes, cuando identificamos los problemas de investigación de mercados, las preguntas de investigación, los componentes también obviamente, y las hipótesis. Esos aspectos son los que nos brindan qué información necesitamos. Si dentro de mi hipótesis yo planteé que los jóvenes de Ciudad Victoria les apasiona el reggaetón, esa es mi hipótesis, pues entonces la información que yo necesito obtener tiene que ser relacionada con esa hipótesis. Digamos, por ejemplo, gustos musicales de los jóvenes victorenses. Entonces, una vez que ya definimos o que ya sabemos qué información es la que requerimos, tenemos que especificar cuál es la forma en que vamos a estar realizando nuestra recopilación de datos.
Recordarán por ahí que veíamos una clase específicamente sobre medición y escalamiento. Pues bueno, esta parte es la que integra este elemento. ¿De qué tipo de escalas vamos a utilizar? ¿Cómo es que lo vamos a medir y demás? Particularmente en este periodo, como ya lo hemos repetido en distintas ocasiones, tuvimos que realizar nuestras técnicas de investigación solamente con encuestas, por temas de tiempo, por temas de facilidad, por temas de simplicidad y demás. Pero tendríamos que, en todo caso, desde el componente 3, identificar cuáles son todos los tipos de técnicas existentes y elegir la mejor de acuerdo a la investigación que estamos realizando. El paso 4 es realizar una prueba piloto. Ojo aquí, no realizamos nosotros prueba piloto. ¿Por qué razón no lo hicimos? Básicamente por temas de tiempo. Hacer una prueba piloto nos iba a requerir quizá una semana, que es el tiempo que más o menos les estoy dando para que realicen su investigación completa. Número 1. Y número 2, hacer una prueba piloto básicamente nos iba a tomar la misma cantidad de cuestionarios que les voy a pedir a final de cuentas. En este caso son 50. Entonces, una prueba piloto, si es de menos de 50 encuestas, como que no está tan bien. O mejor dicho, planteándolo con un rigor más estricto, un rigor científico más estricto. Una prueba piloto de menos de 50 encuestas está mal. Tenemos que tener, para que sea una prueba piloto, mínimo 50 cuestionarios. Y en este caso, como pues lo que estamos pidiendo de investigación son 50, pues, bueno, no es necesario. En todo caso, el componente 4 plantea la posibilidad de crear esta prueba piloto para realizar correcciones. Como se los comentaba durante clase también, las pruebas piloto nos permiten identificar cuáles son los aspectos que debemos de corregir. Algo similar, por ejemplo, a lo que yo les estuve haciendo con la retroalimentación que les daba sobre sus propios cuestionarios, es a lo que se refiere este aspecto. Sin embargo, en este caso, es después de que te lo revisen. Casi siempre que nosotros estamos creando una investigación, sea dentro de una universidad, sea dentro de una empresa consultora y demás, la debe de realizar más de una persona. Creo que eso lo había comentado también. La persona que está creando, por ejemplo, la herramienta o el cuestionario, no puede ser la única que lo revisa. Tiene que haber alguien más que lo está revisando. En este caso, por ejemplo, ustedes que están trabajando por equipo, deberían de haber revisado sus encuestas antes de compartírmela. En algunos casos, identifiqué que sí lo hicieron, en otros, definitivamente se veía que solamente una persona había participado en ese cuestionario y listo. Es bastante obvio y bastante claro identificar cuándo es uno y cuándo es otro. Lo importante es que te lo revisen, y en este caso yo se los estaba revisando. A la mayoría de ustedes les hice algunos comentarios, algunos más, algunos otros menos. Pero aún así, después de esos comentarios de alguien que te está revisando, que puede ser, en este caso, el docente, pero también puede ser tu jefe o tu jefa, puede ser tu superior de alguna manera, o incluso subordinados para que simplemente hagan comentarios. Después de eso, tendría que haber una prueba piloto para identificar posibles errores que se hayan pasado por alto. El componente 5, especificar una muestra, un tamaño de la muestra. Ya lo habíamos comentado también durante clase. En nuestro caso, tendríamos que haber realizado también un muestreo estadístico que nos iba a dar como resultado, en la mayoría de los casos, cerca de 400 cuestionarios. Pero no tenía caso el elaborar esta parte estadística debido a que no tenemos la posibilidad de ir a aplicar específicamente. Por tal motivo, como recordarán, en nuestro caso, lo que hicimos fue simplemente plantear un número a discreción. Es decir, yo les planteé cuántas encuestas necesitan y listo. Incluso podrían verlo como que esta investigación que estamos desarrollando durante este periodo es solamente una prueba piloto. Y listo. Para que quede un poquito más claro. La investigación que estamos realizando no puede considerarse como una encuesta final.
no puede considerarse como resultados finales o resultados concluyentes de una investigación porque no tenemos una muestra estadística que lo respalde. Incluso tomen nota de eso porque les ayudará para cuando terminen su documento. Los resultados mostrados en este documento o en esta investigación no pueden considerarse como concluyentes debido a la falta de datos o a la carencia de un muestreo estadístico. Finalmente, como componente 6, tenemos la presentación del análisis de los datos. En este caso, el análisis tendría que desarrollarse a partir de la información que nos está brindando el público al que le estamos aplicando la encuesta. Este aspecto en específico, el análisis de los datos, ya forma parte de la siguiente sección de su documento, ya forma parte del trabajo de campo, la recopilación y el análisis. Esto ya no integra, es básicamente el punto en que se separan la parte del diseño y los siguientes elementos de su investigación. Bien, entonces básicamente esos son los 6 componentes. Una vez que ya identificamos esto, planteamos cuáles son los aspectos metodológicos que incorpora el diseño de la investigación. Y aquí es donde comentábamos ahora sí los 6 puntos específicos que debemos de considerar dentro del proyecto. Vamos a verlos por separado en esta ocasión. En primera instancia, la clasificación del diseño, que puede ser una investigación exploratoria o una concluyente. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, Cindy? ¿Cuál es la diferencia entre una investigación exploratoria y una investigación concluyente? Sí, profe. La investigación exploratoria es el tipo de investigación que trata de un tema que no se ha investigado o estudiado, es algo nuevo y por lo tanto pues no hay ni hipótesis ni preguntas de investigación. En cambio, la concluyente sí tiene un enfoque claro de qué es lo que quiere obtener la persona o el investigador y se quiere llegar a conclusiones. Aquí sí hay hipótesis y preguntas. Exactamente, esa es la diferencia básica entre estas dos vertientes de la investigación de mercados. Importante mencionar también, dentro de la exploratoria, principalmente se enfoca, como ya lo decía Cindy, en temas poco estudiados. Sin embargo, cuando hablamos de investigación de mercados, también podríamos incorporar allí temas que no entendemos. Entonces, nosotros podríamos iniciar una investigación concluyente con una investigación exploratoria. Digamos, por ejemplo, que yo quiero determinar, a ver, ¿qué podemos mencionar? Digamos, quizá el impacto que tiene la inflación, el impacto real que tiene la inflación sobre los precios dentro de una tienda de abarrotes. Entonces, entendemos básicamente cómo es que funciona todo esto. Sin embargo, el tema de inflación como tal no necesariamente es algo que comprendamos al 100%. En primera instancia, porque no somos economistas, aunque a pesar de eso deberíamos de tener información clara de a qué se refiere. Pero si no tenemos información lo suficientemente entendible, o si cuando estudiamos esos temas no los comprendimos al 100%, podemos irnos solamente a explorar ese tema. Ese tema no es algo nuevo, no es algo que no se haya estudiado antes, no. En este caso estamos hablando de un tema que ha sido estudiado muchísimo, pero para nosotros es algo que no alcanzamos a comprender. Entonces, cuando hacemos una investigación exclusivamente para entender algo, también lo podríamos considerar como exploratorio, ¿vale? Solamente para que se queden con el dato. Y para redondear un poquito más el concepto. Pero básicamente la diferencia es la que decía Cindy. La exploratoria son temas nuevos, temas que no se han estudiado, no tiene hipótesis por ende, no tiene preguntas de investigación por ende. Mientras que la concluyente sí son temas que ya han sido investigados, pero que nosotros queremos conocer información en específico. Relaciones,
hipótesis, preguntas, etc. Muy bien. Entonces, la primera parte de la creación de nuestro diseño es precisamente identificar a cuál de estas dos corresponde nuestra investigación. Como se los comentaba ya previamente, todas sus investigaciones van en el rango de concluyente, no hay ninguna exploratoria, o al menos ninguna completamente exploratoria. Posteriormente hablábamos del alcance. El alcance tiene tres enfoques: el alcance descriptivo, causal y exploratorio también. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres? ¿Te acuerdas? Denise, ¿cuál es la diferencia entre estos tres tipos de alcance dentro de la investigación? Pues el descriptivo, profe, pues ahora, pues como lo dice el nombre, trata de describir. El causal, pues busca, es la relación de causa y efecto, me parece. Y el exploratorio, pues es el investigar e indagar algún tema que no se haya explicado frecuentemente o con anterioridad, algo así. Ok, bien, gracias, Denise. Sí, es algo como eso. Vamos a procurar solamente cuando estamos definiendo un concepto, no utilizar la misma palabra que lo está planteando. La parte descriptiva, pueden tomar nota aquí, la parte descriptiva se refiere a plantear cuál es la situación actual en la que se encuentra algún fenómeno, plantear cuál es la situación actual en la que se encuentra algún tema. La parte descriptiva corresponde entonces a tratar de identificar con total claridad cómo es que está sucediendo actualmente un suceso, un fenómeno, un tema, etcétera, y la manera en que eso podría ayudarnos o perjudicarnos. Para eso hacemos una investigación con alcance descriptivo. La descripción, bueno, la parte causal, también podríamos considerarlo hasta cierto punto una investigación con alcance descriptivo. Y de hecho hay mucho debate aquí. Hay personas que piensan que solamente hay descriptivo y exploratorio, punto. E incluso que todos los demás, que todos de hecho son descriptivos, porque lo son. Regresamos un poquito. La parte descriptiva es identificar cuál es la situación actual en la que se encuentra un fenómeno, un tema, un dilema, etc. Pero eso hacemos tanto en la exploratoria como en la causal como en la descriptiva. En todas es iguales. La parte crucial o la parte diferencial con la causal es que en ese segundo tipo de investigación lo que estamos tratando de realizar es específicamente encontrar relaciones entre dos variables. Relaciones que nos permiten identificar cómo una variable impacta sobre la otra. Y eso es importante, tiene que ir en su definición. Tenemos que tratar de identificar la relación que existe entre dos variables y cómo una puede llegar a impactar sobre la otra. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene la inflación sobre los precios de una tienda de abarrotes? Como se los comentaba hace un rato. O, digamos, no sé, cómo afecta el nivel socioeconómico a las ventas de una tienda departamental. ¿Me explico? Tenemos dos variables aquí. Vamos a ser un poquito más concretos. ¿Cómo impacta el nivel socioeconómico de la población de una ciudad sobre las ventas de una tienda departamental? Tiene dos variables. La primera es el nivel socioeconómico de la ciudad. Ese nivel socioeconómico podría tener un impacto en las ventas de la tienda. Las ventas de la tienda es la segunda variable. Entonces, ¿cómo impacta A sobre B? ¿Ok? Estas dos variables, una es una variable dependiente y la otra es variable independiente. La variable independiente es la que no se ve afectada, sino que afecta a alguna otra. Entonces, en este caso, la variable independiente sería el nivel socioeconómico.
Eso podría impactar sobre las ventas, la cual sería una variable dependiente. En todo caso, la investigación causal nos permitiría definir con más claridad si realmente son dependiente e independiente. Pero bueno, esto técnicamente ya lo debieron haber visto en la metodología de la investigación. Si no, pues por aquí tienen el dato. En todo caso, en la evaluación no vamos a ir tan a detalle. Una vez que entendemos estas dos, pues bueno, la exploratoria ya como lo comentaba Denise también, y como se comentaba en el punto anterior con Cindy, tiene que ver con un alcance exclusivamente para plantear información sobre un tema. Información nueva sobre un tema. Nueva en general o nueva para nosotros, pero información nueva. Bien, entonces tenemos ya el diseño de la investigación en general, tenemos el alcance, ahora vamos al enfoque. El enfoque puede ser cuantitativo o puede ser cualitativo. La diferencia entre estos dos es un poquito más sencilla. Vamos a, por ejemplo, Cruz. Carla, ¿cuál es la diferencia entre una investigación con un enfoque cuantitativo y un enfoque cualitativo? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia, según yo, profe, es que, por ejemplo, la cualitativa se encarga de escribir más, o sea, como, no sé cómo explicarlo correctamente, pero la cuantitativa va más como que con el lado de números, se podría decir, o algo más exacto, y la cual, ¿Puedes poner un ejemplo para entenderte un poquito mejor? Por ejemplo, creo que nuestras investigaciones son cualitativas. Bueno, la mía, ¿Por qué? porque estoy intentando identificar algo de acuerdo a como diversas opiniones. Ok. Bien, gracias, Carla. Ok, vamos a concretar este concepto que nos está comentando Cruz de forma un poquito más entendible. La diferencia entre estos dos sí tiene que ver con un poquito temas estadísticos, con temas de números, para ponerlo en términos más simples. Sí, la parte cuantitativa integra más números que la parte cualitativa. Ojo, dije integra más números, no significa que no integra la cualitativa, no, las dos integran, pero la cuantitativa integra más. Y hablamos de números, entre comillas, pero realmente nos referimos a estadísticas. La parte o el enfoque cuantitativo integra una mayor cantidad de estadísticas que la parte cualitativa. Vamos a ser más concretos planteando un ejemplo. Digamos que yo quiero saber cuál es la fruta que les gusta más a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad. ¿Ok? Entonces, yo planteo esa pregunta dentro de una encuesta. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? Escriban, por favor, en el chat. ¿Cuál es la fruta que más les gusta? Voy a dar por ahí algunos segundos. Escriban en el chat, por favor, cuál es la fruta que más les gusta. De todas las frutas que existen, de todas las frutas que han probado en su vida, ¿cuál es la que más les ha gustado? No importa si la probaron solamente una vez o la probaron más de una vez, ¿cuál es la fruta que más les gusta? Estamos de acuerdo en que ustedes están en el rango de edad que estoy tratando de investigar. Jóvenes entre 18 y 24 años. Al menos la mayoría se encuentran en este rango, quizá habrá una o dos personas que no. Dentro de los resultados que yo puedo identificar por aquí, la mayoría de ustedes integra frutas tropicales, lo cual no está del todo mal o del todo erróneo conforme a lo que podría haber supuesto. Está bastante claro que las frutas que más nos gustarán serán frutas de las cuales tenemos un acceso bastante sencillo. En este caso, dentro de los resultados que acabamos de plantear con sus respuestas, el mango es la fruta que más le gusta a los jóvenes entre 18 y 24 años de edad del grupo 5.1 de la Universidad Politécnica de Victoria de la carrera de licenciado en Administración y Gestión de Empresas. Ahí tenemos nuestro resultado.
¿Cómo obtuvimos ese dato? A partir de sus respuestas. ¿Ok? En este caso, esta información que ustedes están planteando, o esta pregunta que yo hice, tiene un enfoque cuantitativo. Cuantitativo. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque esta información, a pesar de que no integra números en lo absoluto, lo que hicieron fue plantearme palabras, yo identifico números. ¿Cómo? A través de la creación de estadísticas. Vamos a suponer a continuación, de los, no sé, 15 personas que me enviaron su respuesta, aproximadamente 8 me respondieron mango. Eso quiere decir que más del 50% de la población tiene una predilección o tiene como fruta favorita el mango, más del 50%. Entonces, desde el momento en que yo estoy creando ese resultado desde un enfoque estadístico, ya convierte a mi encuesta, mejor dicho, a mi investigación, en una investigación cuantitativa. ¿Ok? Las preguntas no incluían números, las preguntas no incluían datos, las preguntas no incluían estadísticas. Lo que incluye estadísticas es la forma en que voy a analizar los datos. Y eso es lo que hay que contemplar para identificar si nuestra investigación se trata de cuantitativa o cualitativa. ¿Vale? Entonces, aquí el 52% de los jóvenes prefieren el mango sobre otras frutas. En segundo lugar se encuentra, vamos a decir, las uvas. En tercer lugar se encuentra en tercer lugar, digamos que se encuentra un empate entre sandía, manzana y fresas. ¿Ok? Y entonces lo planteamos en forma de números o en temas estadísticos. El 52% de la población de los jóvenes entre 18 y 24 años del grupo 5.1 del OPB del AIGE prefieren los mangos, mientras que solamente un 10% prefieren otras frutas como las uvas, un 8% prefieren frutas como los limones, como las fresas, como las manzanas, y así podemos seguir planteando números. ¿Ok? Términos cuantitativos. Ahora bien, ¿qué pasa si yo dentro de mi investigación les hago otra pregunta? Que la pregunta sea, ¿cuál es el motivo principal por el cual te gusta esta fruta? ¿Cuál es el motivo principal por el cual te gusta esta fruta? Y aquí podríamos hablar de dos formas en que yo puedo plantear esta pregunta. Número uno es hacer un listado de elementos que la mayoría va a responder y que por ende tenga una forma más sencilla para analizar en términos estadísticos. Podría plantear quizá por su jugosidad, podría plantear por su tamaño, podría plantear por su precio, podría plantear por su dulzura, podría plantear por diferentes elementos. Y va a resultar quizá que el 50% de la gente me va a decir que prefieren esa fruta por su nivel de dulzura, porque es más dulce que los demás, por lo que sea. ¿Ok? Términos estadísticos otra vez. Pero también podría plantear esa pregunta desde un sentido más cualitativo. El término cualitativo viene a ser entonces un aspecto que involucra más información que datos estadísticos. Me interesa más lo que me comenta la persona que el hecho de yo plantearlo dentro de una gráfica. Entonces, para pasarlo a un término cualitativo, lo que yo podría plantear es, por ejemplo, describe tus sensaciones al momento de comer esta fruta. Describe tus sensaciones al momento de comer esta fruta. ¿Qué sientes cuando comes esta fruta? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te hace sentir el consumir esta fruta? Las respuestas aquí ya no van a ser iguales para todos. Algunas personas dirán, no, yo me siento muy feliz debido a que esta fruta me recuerda a mi abuelita, porque siempre que íbamos al rancho ella tenía
un árbol de mangos y comíamos mangos desde pequeñito. Nos íbamos ahí a un canal a jugar y comíamos mangos con el calor súper rico, y después nos íbamos a hacer la comida en leña y tal. Y otra persona me podría decir, no, lo que pasa es que a mí mi fruta favorita son las uvas, porque recuerdo siempre que desde niño en mi casa había muchas frutas, pero no me gustan las frutas con semillas, y mi mamá siempre compraba frutas o siempre compraba uvas que no tienen semillas. Y cuando íbamos al súper también siempre agarraba una, dos o tres uvitas ahí como que nadie me viera, y me las iba comiendo, y me encanta su sabor y me encanta porque son fáciles de comer y que las puedo morder fácilmente y que no me causa ningún desastre en la cara ni nada. Y otra persona me podrá decir, no, para mí la manzana me encanta eh, porque se puede preparar de diferentes maneras. La puedo simplemente comérmela a mordidas, o la puedo partir y ponerle chile, puedo crear un licuado, puedo ponerla en la avena, puedo ponerla en el cereal. Es una fruta muy versátil, por eso es mi fruta favorita. Y otra persona me podrá decir, a mí me gusta la manzana porque es muy fácil de consumir, no la tengo que partir ni nada, simplemente me la como a mordidas y listo. Y otro me dirá, a mí me encanta el mango porque hago todo un desastre mientras me lo como, y eso es muy divertido. Entonces, mismas respuestas, por ejemplo, mango y manzana, me pueden dar resultados diferentes cuando aúndo en ellos. Aquí ya no hablo en términos estadísticos, ya hablo en términos específicos, ya hablo en temas de información, no en temas estadísticos, ¿ok? Entonces, quiero que quede bien clara la diferencia. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, observamos a la investigación desde un punto de vista estadístico, mientras que cuando hablo de una investigación cualitativa, hablamos desde un enfoque de mayor cantidad de información, no solamente temas estadísticos, sino detalles particulares sobre cada respuesta. ¿Ok? La mayoría de sus encuestas se tratan de encuestas estadísticas, se tratan de encuestas cuantitativas, porque de hecho yo se los pedí así. Número uno, porque es mucho más sencillo el analizar los datos. Y número dos, porque es más sencillo que el encuestado te responda de esta manera, a que tengan que escribir mucho. Normalmente para una investigación cualitativa yo recomiendo hacer o utilizar otro tipo de técnicas. Creo que ya se los había comentado. Entonces es importante que definamos esto claramente. ¿Ok? Si alguien tiene dudas, un poquito más adelante las podemos comentar. Bien. Una vez que pasamos con el enfoque, tenemos el diseño específico, que puede ser experimental o no experimental. Y aquí la diferencia es bastante sencilla. ¿Haces experimentos en tu investigación o no haces experimentos? Punto. Si no haces experimentos dentro de tu investigación, entonces es no experimental. Si sí haces algún tipo de experimento, entonces es experimental. Fácil. ¿Qué es un experimento? Podríamos plantear el término experimento con una definición bastante, digamos, de libro, como lo puede ser un experimento. Es una prueba que consiste en tratar de crear un fenómeno en ciertas condiciones que son predeterminadas por el investigador, con el fin de identificar cuáles son los efectos que estará provocando dentro de un sujeto. Y de esta manera definir si una hipótesis es aceptada o rechazada. ¿Ok? Entonces, eso en términos generales, digamos que es un experimento. Podríamos plantearlo con palabras un poquito más sencillas, al identificar que un experimento se trata de... bueno, podemos hacer más sencillo. Un experimento se trata de... modificar el accionar de alguien, o podríamos hablar de... ok. Un experimento, en términos más sencillos, podríamos hablar que se trata de identificar
cómo se siente una persona ante un estímulo que nosotros le estamos provocando. Identificar cómo impacta a una persona un estímulo que le estamos provocando. Eso es un experimento. Y hay diferentes tipos de experimentos. Recordarán, por ejemplo, el video que veíamos durante la semana pasada, si no me equivoco, respecto a los gemelos idénticos, este experimento que hacía una empresa que se dedica a la venta de chicles en Argentina. Los estímulos que se le provocaban al usuario eran distintos. Número uno, se les ponía frente a un par de gemelos idénticos y el estímulo principal tenía o consistía en que uno de esos gemelos estaba simplemente serio viendo a la persona y la otra persona estaba, sí, seria, pero masticando un chicle. Ese era el único estímulo que existía. Ante ese estímulo se le preguntaba a la persona cómo se sentía al respecto o algunas cuestiones muy particulares respecto a la elección de una de esas dos personas en diferentes situaciones. En este caso, ese es el estímulo que se le estaba planteando a cada uno de los sujetos que participaban en el experimento. Nosotros, por desgracia, tampoco pudimos realizar experimentos durante este periodo. Es una de las partes más divertidas, como ya se los he comentado antes. Me gusta mucho hacer experimentos, sobre todo experimentos sociales en este caso. Y aunque podíamos haber aplicado algunos dentro de nuestra sesión en línea, el hecho de que algunos de ustedes podrían poner atención y otros no, y los problemas de conexión existentes y demás, nos iba a tirar como tal la propia dinámica. Por eso no lo hicimos. En todo caso, ninguno de sus proyectos será experimental. Todos son no experimentales. Bien, pasamos después al corte o cohorte, el cual se divide en dos, el transversal y el longitudinal. Ese está muy sencillo, es uno u otro. Y aquí, de hecho, con las imágenes queda bastante claro cuál es la diferencia entre estos dos, pero recuérdame cuál es la diferencia, porfa. Eso será bueno. Digamos, Rogelio, ¿te acuerdas cuál es la diferencia entre estos dos? Sí, profe. Bueno, si no me recuerdo, el longitudinal pues es un periodo de tiempo y el transversal, no estoy muy seguro, pero tal vez sería por objetivos o una meta establecida. En eso Oh, me queda algo de duda. ok, gracias, Rogelio. En este caso específico, ponemos la cámara fotográfica dentro del transversal porque se trata de una fotografía de lo que sucede en un periodo exacto de tiempo. La transversal es en un momento específico del tiempo. ¿Ok? Entonces, en la transversal hacemos la investigación una sola vez, en un periodo específico y listo. Mientras que en la longitudinal, larga, longitudinal, tenemos un calendario. ¿Qué significa este calendario? Que lo estamos haciendo varias veces conforme pasa el tiempo. ¿Ok? Ese calendario no tiene ninguna fecha marcada en particular, lo cual quiere decir entonces que lo estaremos haciendo varias veces. Al menos para eso puse las imágenes así. Vamos a clarificar entonces. Una investigación con corte transversal la hacemos en un periodo especificado y listo, no se vuelve a realizar. Una longitudinal se hace varias veces conforme pasa el tiempo. Ponemos el ejemplo. En este caso les pregunté cuál es su fruta favorita hace un momento. Y ya tengo, por ejemplo, datos de 15 de ustedes que me muestran que más del 50% prefiere el mango sobre otras frutas. Yo podría volver a hacer esta encuesta dentro de un año con la siguiente generación de alumnos que tomarán esta materia. Y en ese caso podré hacer exactamente la misma pregunta y ver cómo cambiaron los datos. Tal vez dentro de un año ese 50% se incrementa a 75%. O tal vez dentro de un año, en lugar de incrementarse, se disminuye. Y la fruta que más prefieren los jóvenes serán, no sé, las guayabas.
¿ok? Entonces, lo hago conforme pasa el tiempo. Entonces, lo hago en este caso 2021, lo volveré a hacer 2022, lo volveré a hacer 2023, lo volveré a hacer 2024. Y ya tendré datos de 4 años diferentes. Eso es una investigación con corte longitudinal. También lo podría hacer no necesariamente anual, sino quizá mensual. Cómo va fluctuando, cómo va cambiando la percepción de las personas dentro de un mismo año. No sé si han visto, por ejemplo, hablando en términos políticos, que muchos de los gobernantes, por ejemplo, el presidente, el gobernador, los presidentes municipales, les hacen encuestas, o mejor dicho, los medios informativos crean encuestas para poder identificar cuál es la percepción que tiene la gente sobre esos gobernantes. Y normalmente se hace de forma anual, de manera que podamos ver cómo es que va cambiando la percepción de la gente conforme pasa el tiempo. Digamos, en enero puede ser que el gobernador empiece con un índice de aprobación del 60%. Para febrero, pensemos que de repente hizo un chorro de obras, empezó a pavimentar calles, ya no nos falta agua en la casa, ya tenemos todo bien. Y de ese 60% se incrementa hasta un 75%. Después, para marzo, vamos a pensar que ese gobernador se le encontraron por ahí algunos datos que tienen o que muestran indicios de que se ha robado, no sé, 200 millones de pesos. Entonces va a bajar la percepción de aprobación del gobernador de 75, a lo mejor hasta un 37%. Y así el siguiente mes podrá subir o podrá bajar conforme pase el tiempo. En este caso, sigue siendo longitudinal, solamente que los periodos que se están estudiando son mensuales. ¿Ok? En nuestro caso particular, es una investigación transversal. ¿Por qué? Porque se hace solamente en una ocasión en el tiempo. No es como que le vayamos a preguntar varias veces a las mismas personas cómo es que se sienten. No, simplemente lo vamos a hacer una vez. Esta única vez, obviamente, no es un solo día a una hora en cierto minuto específico, no, sino que se trata de un periodo de tiempo en particular que comprende en este caso, del 8 de febrero y hasta el 19 de febrero. Tenemos este periodo de 11 días para hacer nuestra investigación. Por eso es transversal. Básicamente es transversal como si jaláramos un cuchillo y cortáramos en un momento dado, como si tomáramos una foto. Es solamente en un momento y ya. Y finalmente teníamos, pues bueno, la compilación de todos estos elementos que acabamos de ver. El diseño puede ser exploratorio y concluyente, los alcances que ya mencionábamos, los enfoques que ya decíamos, el diseño y corte que mencionábamos hace un momento. Y por último teníamos las diferentes técnicas existentes. Estas van a aparecer también dentro de su evaluación. Ojo. Entonces, si no recuerdan haberlo visto durante clase en los días pasados, durante la semana pasada y antepasada, vamos a recordarlo rápidamente. Tenemos un chorro de técnicas y herramientas que podemos usar. Nosotros nos enfocamos en la encuesta por diferentes aspectos, ya los comentamos muchas veces. Pero vamos a repasar lo demás nuevamente para que no lo olvidemos. Número 1, las sesiones de grupo. Las sesiones de grupo, que son aquellos elementos que nos permitirán identificar al mismo tiempo cuál es la opinión que tienen las personas respecto a un tema dado. Las sesiones de grupo o focus group tiene que ver con invitar expertos en un tema o invitar expertos o conocedores de algún fenómeno y que nos brinden sus opiniones sobre este fenómeno. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una investigación relacionada con... ¿sobre qué podríamos hablar? Digamos que quiero hacer una investigación de mercados referente a la opinión que tienen los estudiantes
sobre los estudiantes universitarios sobre la educación a distancia. En este caso, ¿a quién debería de invitar? Necesito saber las opiniones que tienen los estudiantes universitarios sobre la educación a distancia. ¿A quién debería de invitar? Es bastante obvio. Tengo que invitar a estudiantes universitarios, punto. ¿Ok? En este caso, entonces, invitaré a 5 o 10 estudiantes universitarios que puedan darme sus opiniones respecto a la educación a distancia. Me podrán mencionar entonces entre ellos aspectos positivos, negativos, que les gusta, que no les gusta, etc. Pero en todo caso, se tiene que manejar dentro de grupos pequeños, no mayores de 12 personas para evitar perder el control de la sesión. Un aspecto clave de las sesiones de grupo es que tiene que existir un moderador. Este moderador debe de tratar de guiar la sesión, pero no debe de involucrarse en ningún tema. ¿A qué me refiero? Yo podría, por ejemplo, moderar una sesión en la cual ustedes me hablan de las ventajas y desventajas de las clases en línea. Y seguramente muchos de ustedes tendrán una opinión fuerte respecto a que no les gustan las sesiones en línea. Yo lo único que tengo que hacer es escuchar y dar la palabra a alguien más, punto. No puedo decir, sí, yo también lo odio. Tampoco me gusta esa parte, porque ya estoy empezando a sesgar la opinión del grupo. Si el moderador ya tiene una inclinación sobre cierta opinión, empieza a sesgar la opinión del grupo. Y algunos integrantes se sentirán ofendidos, algunos integrantes se sentirán como que no se les va a tomar en cuenta porque ese moderador apoya más, al menos entre comillas, a una de las dos partes. Entonces, básicamente esas son las sesiones de grupo. Ojo también, hay ocasiones en que las sesiones de grupo están siendo moderadas y están tratándose de inclinar a propósito hacia un lado para precisamente provocar a otra parte. Digamos, por ejemplo, que yo quiero hablar sobre un tema tabú o sobre un tema controversial, como lo pudiera ser el aborto. Y en este caso se está hablando de que el aborto viene a ser un tema de importancia para cierto tipo de población solamente y que no debería de aprobarse porque a partir de ciertos preceptos judeocristianos esto implica que estás condenándote y condenando a tu familia y a tus hijos y lo que sea. Y yo digo, sí, es correcto. Yo creo que todas las personas deberían tomar esto en cuenta, deberían acercarse más a Dios y para que tomen las decisiones más adecuadas. ¿Podría yo hacer eso para provocar la opinión que tienen cierto grupo de personas que no quería hablar respecto a por qué ellos piensan que sí debería ser o existir el aborto? ¿Me explico? Entonces, en algunos casos se busca provocar. En la mayoría de los casos, no. En la mayoría de los casos, el moderador simplemente está dando la palabra o organizando, mejor dicho, la sesión. Obviamente, en este caso, el ejemplo que acabo de dar fue meramente eso, un ejemplo. No estoy dando una opinión. Seguimos. Dentro de las siguientes técnicas están las entrevistas en profundidad. Aquí ya veíamos, por ejemplo, el día de ayer, cómo tenemos la posibilidad de plantear una entrevista de forma adecuada con ciertos consejos que nos daba por ahí la presentadora Celeste Herli. Las entrevistas vienen a ser, como tal, la elaboración de preguntas amplias a personas que consideramos como expertos o como personas que tienen información relevante sobre algún tema. Estas entrevistas debemos de plantearlas de forma tal que tengamos un guión en el cual nos basemos para plantear las entrevistas y que obtengamos la información que requerimos. Si yo quiero saber, regresando al tema de las manzanas, que es un tema mucho más sencillo, ¿cuál es la manzana favorita de los jóvenes? Dentro de mi guión de preguntas, yo debería tener
cosas relacionadas con eso. Digamos que yo voy a encuestar al gerente de Walmart. ¿Por qué me interesa entrevistar al gerente de Walmart? Porque en esta tienda se venden frutas. ¿Cuál es la fruta que más se vende en su tienda, señor? No, pues tal. ¿Y cuándo son los días que más se vende? No, pues tales días. ¿Ok? Esa información eventualmente me servirá a mí para mi investigación. Casi nunca una investigación queda completa con solamente entrevistas. Normalmente es una herramienta de apoyo. Dentro de las entrevistas en profundidad, pues bueno, como les decía, tenemos que preparar un guión en el cual vamos a plantear los temas específicos que queremos saber y tenemos que invitar a personas expertas en el tema o que sepan mucho sobre un tema para que nos brinden su información. Considerando estos dos, las entrevistas en profundidad son mucho más tardadas y normalmente son más costosas por este mismo motivo. Hablamos en términos de profundidad, por lo cual la entrevista no va a durar 5 o 10 minutos, va a durar media hora, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, en lo que nos responden todo lo que nosotros queremos saber. Entonces vamos a tardar un chorro de tiempo durante la sesión. ¿Por qué? Por este nivel de profundidad. Digamos que va a durar 1 hora, pero tengo que entrevistar a 12 personas, entonces estamos hablando de 12 horas. ¿Okay? Además de esas 12 horas, tengo que darme el tiempo para poder volver a escuchar todas esas entrevistas. Entonces, si la entrevista duró 1 hora cada una, yo voy a necesitar por lo menos 2 horas para estar analizando cada una de ellas. Tenemos 12 más otras 24, y ya son 36 horas que estoy gastando ahí. Más el hacer algunos análisis más específicos, relacionar datos y demás. Digamos que voy a tardar por lo menos unas 60 horas de trabajo con 12 personas. En cambio, una sesión de grupo, tengo a esas 12 personas al mismo tiempo en un lugar y digamos que esa sesión va a tardar 1 hora, digamos 2 cuando mucho. 2 horas, en esas 2 horas tengo toda la información que necesito de esas personas y dedicaré quizá otras 4 horas a analizar todo lo que se dijo y realizar las conexiones correspondientes. Una sesión de grupo, entonces en trabajo total me tocará, digamos, a lo mucho 10 horas comparado con las 60 que me tocará con entrevistas en profundidad con el mismo número de personas. ¿Okay? Entonces, así podemos diferenciar con bastante claridad en qué ocasiones nos podría servir una y en qué ocasiones no. Después tenemos algunas técnicas proyectivas que vienen a ser herramientas que nos permiten identificar cómo es que funciona la mente de las personas a partir de la creación de ciertas relaciones. De tal manera que, no sé, digamos, a través del uso de imágenes, ellos me puedan plantear qué es lo que piensan o qué es lo que opinan ante ciertos estímulos. Tenemos posteriormente las técnicas como la encuesta, que pues bueno, esta ya la hemos realizado bastante durante estas semanas. Más abajo tenemos la observación que viene a ser el poder identificar cómo es que se encuentra una situación a partir de ver directamente a los participantes dentro de un entorno que puede ser controlado o no controlado. Los participantes pueden saber que los están observando o no pueden saber. Entonces es básicamente contemplar un ambiente específico y cómo es que actúan las personas ante ese ambiente. Posteriormente las técnicas etnográficas, como lo que comentábamos durante clases pasadas también, respecto a que existen ciertos grupos sociales, ciertos grupos de personas que comparten intereses. Y podemos hablar desde etnias o ciertas culturas, por ejemplo, prehispánicas, que tendrán ciertos aspectos importantes a analizar, pero también podemos hablar de grupo de personas que tienen gustos muy similares. Ya decíamos que en televisión se explota mucho este tipo de investigaciones en canales sobre todo como Discovery Channel, History Channel y similares, en programas relacionados con estos precisamente grupos de personas que comparten intereses, como lo pueden ser los acumuladores,
las personas que comen de manera compulsiva, las personas que les gusta mucho usar cupones, etc. La etnográfica, entonces, se trata de ir con esos grupos de personas e investigar, o mejor dicho, observar qué es lo que hacen todos los días, observar su comportamiento diario para poder plantear cómo es que llegan a cierto punto o cuáles son los motivos que lo llevan a tener ciertas condiciones. Digamos, por ejemplo, que dentro de esta etnográfica a mí me interesa saber por qué las personas con obesidad mórbida tienen obesidad mórbida. Entonces me voy con esa persona, con una familia o con varias familias a estudiar su día a día y me doy cuenta que por cuestiones, no sé, a lo mejor laborales o por cuestiones sentimentales o por cuestiones simplemente de malos hábitos, es que llegaron a ese punto. ¿Okay? Eso es lo que tratamos de hacer. Posteriormente tenemos los Mystery Shopper. Los Mystery Shopper, que ya comentábamos también, es uno de los que más me gustan. Tiene que ver con el individuo que entra a un lugar, a una tienda, a un establecimiento, a un negocio, a una empresa, de forma incógnita. ¿A qué me refiero? Esta persona va a ir a esa empresa a evaluarla. Sin embargo, los trabajadores de esa empresa no van a saber que están siendo evaluados. Eso básicamente es un mystery shopper. Posteriormente tenemos los experimentos, que pueden ser de dos tipos: experimentos de laboratorio o experimentos de campo. Los experimentos de laboratorio, nosotros invitamos a las personas a que asistan a un lugar específico donde les vamos a aplicar ciertas pruebas. Vamos a hacer ciertos estímulos y ver cómo reaccionan. Y los experimentos de campo es dentro de las mismas condiciones que la persona tiene usualmente. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, en este caso, un experimento de campo dentro de nuestras sesiones de clase. Simplemente podría ver cómo actúan, digamos, si tengo la cámara encendida o si tengo la cámara apagada. Si ustedes tienen la cámara encendida o si tienen la cámara apagada. Punto. Estamos en un experimento de campo porque estamos participando todos de la misma forma en que lo hacemos normalmente. En este caso es a distancia. Mientras que un experimento de laboratorio, en nuestro caso, podría ser que yo lo cite específicamente, una videollamada en un horario diferente y observar sus reacciones ante ciertos estímulos que yo les estoy provocando y que ustedes están dándose cuenta. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia. En el de laboratorio yo los invito hasta cierto punto en particular para poder crear el experimento, y en los de campo se da en el entorno normal de las personas. Y pues bueno, de esto va en términos generales el diseño de la investigación. Estos puntos que tenemos concentrados aquí, que son los mismos puntos que ustedes tienen en su siguiente avance de proyecto. Ya como última parte dentro de esta segunda unidad, dentro de lo que va a venir en su siguiente evaluación, son las encuestas. Ya hablábamos sobre esta técnica que tiene que ver con un cuestionario que se estructura de cierta manera para poder recopilar datos. En este caso, tenemos diferentes formas de encuesta o de cuestionario: telefónicas, personales, por correo, electrónicas y demás. Entonces, aquí no hay mucho hacia dónde hacernos, está bastante sencillo. Esa es la parte importante, es identificar cuál es la diferencia entre estos 4 tipos de encuesta. La telefónica, ¿por dónde se hace? Por teléfono, está obvio. Las encuestas telefónicas son entonces aquellas que se realizan a través de un medio alternativo en el cual la persona está escuchando simplemente a otra persona haciendo ciertas preguntas que va a estar anotando, ya sea a mano o ya sea a computadora. Esas son las encuestas telefónicas. Las personales tienen que ser presenciales y pueden ser en casa del encuestado, pueden ser en puntos públicos como centros comerciales, o puede ser también dentro de puntos públicos, pero asistido por una computadora. Es decir, con tu smartphone o con tu tableta o con tu computadora directamente, va registrando las respuestas, pero estás haciéndolo de forma presencial. ¿Me explico?
Es decir, no le estás enviando un enlace a alguien, sino que estás yendo con él o con ella, o los estás trayendo hasta cierto lugar. Es presencial. Las encuestas por correo son las que realizamos a través de correo tradicional, a través de cartas que llegan a tu casa o a tu empresa, etcétera. Y las encuestas electrónicas, que son las que estamos utilizando nosotros, a través de correo electrónico directamente o a través del uso de Internet y diversas plataformas de Internet. En nuestro caso utilizamos formularios de Google. Pero pues bueno, existen diferentes plataformas para aplicar ese tipo de encuestas. Básicamente esa es la diferencia que tenemos que contemplar. Hay algunos puntos interesantes dentro de las encuestas que también serían importantes definirlas para saber cuál es la mejor técnica o el mejor tipo de encuesta que deberíamos de aplicar. Por ejemplo, la flexibilidad en la recolección de los datos. ¿Cuál es más flexible para poder recopilar los datos de todas las que vimos? Las electrónicas, porque le permite al entrevistado responderlo en cualquier momento. Se da un tiempo a lo largo de su día para responder en cuanto él quiera. Mientras que una presencial, o lo hace en el momento en que te estoy preguntando, o no lo vas a hacer nunca. Entonces es mucho más sencillo con una electrónica. La cantidad de preguntas que hacemos, pues lo mismo, tal vez sea un poquito más sencillo el plantear muchas preguntas dentro de una electrónica que ante una presencial, porque el encuestado se va a cansar. Si necesito hacer estímulos físicos, pues una presencial es más importante. Sin embargo, si no me interesa que existan estímulos físicos, digamos como el calor, que pudiera presentarse en una plaza pública ante un sol de 45 grados, pues preferiré mejor aplicar esa encuesta por vía telefónica o por vía electrónica. Y algunos otros elementos como la tasa de respuesta. ¿Cuál de los diferentes tipos de encuestas son más altos su tasa de respuesta? Las presenciales. ¿Cuál es el que tiene menos índice de respuesta? En nuestro caso particular, estamos hablando de que las de correo tradicional. Obviamente, en ese caso, la mayoría de la gente ni siquiera va a abrir la encuesta, simplemente recibe la carta y la tira a la basura. Entonces, no podemos irnos a ese extremo. Un punto quizá un poquito más intermedio serían las preguntas telefónicas o las encuestas que realizamos por vía electrónica, que tampoco su tasa de respuesta no es tan alta, es menos del 20%, pero pues es mejor que nada. El anonimato percibido y el deseo de aceptación social son aspectos importantes también. ¿Qué tipo de encuesta me brinda mayor anonimato? Las encuestas en las cuales las personas no saben que soy yo el que está respondiendo. Entonces, las presenciales no me dan anonimato en lo absoluto. Las telefónicas me dan anonimato, pero hasta cierto punto, porque me siguen escuchando y no me voy a sentir bien. En cambio, una encuesta por correo tradicional me brinda un poquito más de anonimato, pero está el hecho de que tengo que enviar esa carta y seguramente necesito poner desde donde la envié. Entonces tampoco me da tanta confianza. La que me brinda más anonimato será la electrónica, porque en la electrónica no pongo mis datos personales en absoluto. Es decir, no pongo mi nombre, no pongo mi dirección, no pongo absolutamente nada que me permita que me identifique. Solamente datos demográficos y listo. Hay que contemplar también el sesgo que nosotros podemos tener dentro de las encuestas. Nosotros podríamos orientar la investigación hacia un lado o hacia otro sin querer o queriendo. Pero como se los decía en primera unidad, trataremos de no sesgar en lo absoluto las preguntas o las encuestas que estamos tratando de crear. Ni con la selección de participantes, ni con las preguntas que estamos haciendo, ni con la forma en que estamos registrando sus respuestas. Por último, tenemos estos dos aspectos sumamente importantes cuando elegimos un tipo de encuesta. La rapidez. ¿Cuál de los 4 tipos es más rápida? Normalmente la electrónica podríamos decir que es la más rápida. ¿Por qué? Porque se envía inmediatamente y al mismo tiempo a una gran cantidad de personas. Mientras que en los otros normalmente se hace de forma individual. ¿Cuál es más barata? La de Internet. No nos costará mucho más que la propia elaboración y el envío. Mientras que las otras, además de la elaboración y el envío,
contempla la invitación a participantes. En muchos casos, esos participantes les tendremos que pagar para que lo hagan, perderemos mucho más tiempo, el tiempo es dinero, etc. Entonces, una vez sabiendo esto, es que podemos elegir o tomar una decisión respecto a cuál es la encuesta más relevante o el tipo de encuesta más relevante para cada una de nuestras investigaciones. Recalco por última ocasión, en nuestro caso utilizamos encuesta porque es la única que podíamos usar, además no se podía. Muy bien, básicamente eso fue lo que estuvimos viendo durante la segunda unidad. Como habrán visto, en términos generales no son cosas nuevas, son cosas bastante sencillas que todos ustedes entienden. La evaluación que tendremos el día de mañana va a ser bastante sencilla, muy parecida a lo que vimos durante primera unidad respecto a la forma en que estará planteado este cuestionario. Van a ser preguntas estructuradas, preguntas cerradas, de opción múltiple, no tendrán mucha complicación para responderlas. Básicamente viene a ser un trámite simplemente esta evaluación. ¿Ok? Entonces mañana, por ahí de las 7:05 de la mañana, estaré iniciando la evaluación. Como siempre, les estaré enviando antes de eso por WhatsApp, por Classroom y por correo electrónico el enlace y todos los detalles para que accedan a esa evaluación. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, vamos a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy. Ya mañana estaremos comentando un poquito, no, mejor dicho, el jueves estaremos comentando un poquito más sobre el análisis de los datos. Entonces, no se les olvide seguir aplicando sus encuestas. Requerimos por lo menos 50 encuestas respondidas para este viernes. ¿Okay? Será entonces todo por el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Pongan presente en el chat, por favor, para considerarla. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Hasta luego. Cuídense mucho. Abríguense. Mañana, profe, gracias. Bye. Profe, Mande. tengo una pregunta respecto al avance de todos. Ujú. En el documento que nos mandó, ¿puedo presentar pantalla? Es que viene un apartado que dice modelo analítico, pero es venía en el avance anterior que le entregamos, pero ese no venía antes y entonces pues no sabía cómo qué poner ahí. No lo consideres. Ese es un avance que les pedía, perdón, un apartado que les pedía en otros periodos. En este periodo no se los estoy pidiendo. Omítelo. Ah, ok. Gracias, profe. Por nada. Hasta luego.